sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet, quienes habla Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del rabino Hayi Halevi Donim. Estamos analizando el libro El Ser Judío, es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén. En esta ocasión vamos a hablar sobre las leyes dietéticas, lo que conocemos como el kashrut. El kashrut es una palabra hebrea que se refiere a las leyes dietéticas judías. Es un derivado de la palabra kasher, que significa apto o apropiado o de acuerdo a la ley religiosa. Cualquier alimento que satisfaga los requisitos de la ley judía es apto para ser comido. Es kasher. La expresión estilo kasher es errónea y puede conducir a confusiones. Kasher no significa una manera ética de cocinar ni tampoco un cierto tipo de gusto. Es un término religioso que tiene un significado religioso específico. Su aplicación está determinada por un conjunto de criterios religiosos. Una comida es kasher o no lo es. Cuando se utiliza el término estilo kasher, la inferencia es claramente que, aunque la referencia puede ser a platos judíos conocidos, estos no son kasher. De hecho, en la literatura religiosa, la palabra kasher se aplica a cualquier comida preparada de acuerdo con la halajá. Por lo tanto, las encuentran expresiones tales como Torah kasher, Tefilín kasher, Mezuzá kasher, Talit kasher, significado que fueron hechos de manera adecuada. Esto es porque satisfacen los requisitos de la ley judía y que son aptos para su uso ritual. Asimismo pasa con la comida es kasher, la Torah es kasher, los tefilín son kasher, pero es porque cumple los requisitos dichos de la ley judía. Una persona decente que vive su vida de acuerdo con las enseñanzas religiosas desde todos los puntos de vista es denominada una persona kasher, Adam kasher, un hombre kasher, Adam kasher. El uso coloquial en español significando correcto, apropiado. Por ejemplo, un acuerdo kasher es fiel al uso clásico en hebreo y sin embargo la difusión de esta palabra utilizamos en este contexto es por el uso del término según la ley judía. Por la misma razón utilizaremos el término trefá para designar todo aquello que no es kasher. Trefá. Aunque según la ley judía la palabra es aplicada técnicamente solo a un animal cuyos órganos están dañados o afectados de alguna enfermedad. Según las leyes dietéticas judías no prescriben solamente una dieta para el cuerpo sino también para el espíritu. No tanto una dieta para mantener el bienestar físico sino más bien para mantener el bienestar espiritual. El judío observante no guarda las leyes de kashrut porque se haya apegado a sus detalles específicos, no porque le proporcionen placer o porque le considere buenas cosas para su salud, ni tampoco porque la Biblia le ofrezca razones claras para ello, sino porque las considera como un mandamiento divino. Y ésta se somete a la voluntad divina y a las disciplinas impuestas por su fe. En las palabras de nuestros sabios, una persona no debe decir no deseo comer carne de cerdo, por ejemplo, porque no me gusta. En vez de eso debe decir quisiera hacer eso, pero mi Padre en el cielo decretó de otra manera. A pesar de que el beneficio derivado de muchas leyes de Dios se encuentran inexplicablemente en su práctica y no en la comprensión de sus motivos, el judío nunca se cansa de proseguir sus investigaciones para sondear la mente divina y para determinar las razones que hayan podido inspirar la promulgación de las leyes de Dios. El hombre de fe tiene la seguridad de que existen razones para los decretos divinos, aun si éstas no le son claras y están ocultas para él. Antes de pasar a un estudio, permitámonos dejar de lado la concepción errónea y muy difundida de que las leyes de kashrut constituyen medidas antiguas para proteger la salud. Salgamos de este término erróneo.
que las leyes de Kashrut constituyen medidas antiguas para proteger la salud. Esta idea pudo haber recibido cuerpo por la traducción de los términos puro e impuro, que se ha utilizado para describir a los animales que se pueden comer o que no se pueden comer. Para el lector que lee la Torá, una Torá traducida, las palabras puro e impuro se entienden generalmente en términos de limpieza o impureza. Estamos hablando de términos puro e impuro de una Torá traducida a nuestro idioma, no del hebreo original. Es una traducción. Dice, para el lector que lee la Torá traducida, las palabras puro e impuro se entienden generalmente en términos de limpieza o impurezas físicas, y de allí se llega precipitadamente a la conclusión de que todo es solo cuestión de higiene. El hecho de que el cerdo, un animal doméstico que es utilizado como alimento común y al que los judíos profesan una aversión especial, es un animal que tradicionalmente es descrito como revolcándose en la suciedad y al que se relaciona con enfermedades de la triquiniosis, el cual es dañina para la persona. Solo acentúa esa errónea concepción. La aversión especial que el judío siente hacia el cerdo es más bien un resultado de algunos factores históricos. Por mucho de que los opresores intentaron a menudo hacer que este animal no kasher fuera comido por los judíos como medio de hacerles negar su fe, y nuestra historia está llena de mártires que sufrieron la muerte por resistirlo, la simple higiene no alcanza para explicar la prohibición de comer carne de camello, de caballo o de liebre, que son consumidos diariamente en muchas partes del mundo y que no son más sucios que la vaca o la cabra. La Torá permite comer aves de corral, gallinas, etc., pero no tiene gran reputación de limpieza. De hecho, la palabra hebrea para designar a los animales como limpios y sucios son tahor y tamé. Tahor y tamé, limpios y sucios. Estos términos nunca fueron utilizados para describir limpieza o suciedad física, sino para describir un estado de existencia espiritual o moral. El término tamé se utiliza solamente en relación a las deficiencias morales o religiosas que contaminan el alma y el carácter del hombre. Particularmente, el incesto y la idolatría, que caracterizan la ausencia de la pureza ritual, a menudo se traduce como contaminación. Los animales designados como tamé no solo fueron prohibidos como alimentos, sino también para propósitos de sacrificio. Las palabras limpio y sucio deben entenderse por lo tanto como pureza e impureza en un sentido ritual espiritual. Se habla de un lenguaje limpio, una boca sucia, una mente sucia. ¿Quién ascenderá a la montaña del Señor? El hombre de manos limpias, dicen los salmos. Todo esto nos proporciona el ejemplo de que aún las palabras limpio y sucio son utilizadas en sentido moral espiritual. Es solamente en este sentido que deben ser entendidos los términos hebreos de tahor y tamé, utilizados constantemente en las leyes de Kashrut. Aun cuando algunas partes del código de la Kashrut tratan enfermedades y daños a los órganos que transforman al animal en trefá por razones que son evidentemente higiénicas o relacionadas con la salud, y aunque los judíos nunca pusieron en duda el contenido higiénico de las leyes dietéticas, los mandamientos del Señor no pueden ser sino beneficiosos para el hombre en todos los aspectos, tanto físicos como espirituales. Las consideraciones higiénicas o de salud no fueron tomadas como el primer objetivo de Kashrut. Más aún, la limitación de los animales que pueden ser consumidos, las exigencias de matanza ritual, la eliminación de la sangre del cuerpo, la no cocción de la carne y leche juntamente, estos y otros ejemplos no soportan la validez de la teoría de las antiguas medidas de salubridad. La única alusión o indicio que proporciona el texto bíblico por sí mismo en lo referente a las razones de todas las regulaciones es la de que todas las instancias donde la Torá se refiere a las leyes de comida encontramos un llamado a la santidad.
En Levítico, en capítulo 11, por ejemplo, al final de la sección que se dedica a especificar lo que se puede y lo que no se puede comer en el capítulo, concluye que con el llamado porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Esto lo encontramos en Levítico 11:44. En otro lugar dice, vosotros sois un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, Deuteronomio 14:21. O me seréis varones santos, no comeréis la carne despedazada por fieras en el campo, se la echarás a los perros, Éxodo 22:30. La última directiva es en la práctica parte de la sección que trata de los actos de justicia y de virtud, que tienen también el propósito de la santidad de la gente. La idea de santidad está reafirmada en la Torá en todo lo que se refiere a las leyes que previenen en contra de la abominación, contrario a la santidad, ya que no solo son animales prohibidos, son llamados tamé, sino que Israel es continuamente advertido a no contaminarse, no transformarse en tamé junto con ellos, y esto lo dice Levítico 11:43-44. El énfasis sobre la santidad como causa o propósito de regulaciones de la Kashrut merece ser mejor comprendido y apreciado porque es una parte integral del cuadro completo del judaísmo y tiene muchas ramificaciones. Distinguir entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, según lo que dice Levítico 11:47, es uno de los aspectos más amplios de las exigencias de que Israel aprenda a distinguir entre lo puro y lo impuro. No solo en la comida, sino en todos los aspectos de la vida sexual, moral, ética, espiritual. Las leyes de Kashrut no están aisladas de los propósitos y fines de las disciplinas y exigencias que son parte del cuadro total del judaísmo. Tratar el Kashrut en forma aislada es deformarla y malentenderla. En el judaísmo la santidad no significa un retiro ascético o solitario de la vida. La santidad no exige la autonegación de cualquier placer humano legítimo, ni la represión total de cualquier impulso corporal, pero tampoco perdona la autoindulgencia, como la glotonería y la ebriedad, que fueron las características distintivas del hijo obstinado, rebelde e incorregible, según lo que nos dice Deuteronomio 21:18-21. Estas eran consideradas abominaciones. La falta de autocontrol y la inclinación a satisfacer los propósitos, los deseos, sin tomar en cuenta sus méritos, su convivencia o su legitimidad, fueron índices de la debilidad espiritual y decadencia moral. La santidad significó y significa en convertirse uno en dueño de sus propias pasiones, de manera que sea la persona la que dirija y controle y no a la inversa. La persona que ha sido acostumbrada a resistir las ansias de gustar comidas prohibidas que le tientan, puede también reforzar su capacidad de resistencia para dominar sus deseos, con implicaciones sexuales prohibidas que también pueden tentarle. Puede asimismo reforzar su capacidad de resistencia frente a acciones no éticas prohibidas que pueden contener la promesa de recompensas financieras, tentadoras o de proporción social. La transferencia de esta disciplina religiosa a otras áreas no se puede garantizar, pero no puede negarse su valor inherente de una disciplina religiosa que ha sido concebida para preparar a una persona a resistir los impulsos y los instintos corporales que tienen únicamente que satisfacer un deseo o experimentar un placer. El llamado bíblico a la santidad se refiere en el intento del judaísmo de elevar la satisfacción de todas las necesidades básicas, comida, bebida, sexo, en la que no nos diferenciamos de ningún animal, a nivel digno del hombre. La Kashrut es un buen ejemplo de cómo el judaísmo eleva inclusive los actos más mundanos, las actividades más rutinarias hasta el nivel de una vivencia religiosa. Lo que las mentes más limitadas pueden considerar como una insignificante preocupación por frivolidades de cocina, son en realidad ejemplos de cómo el judaísmo eleva la mera satisfacción física de los apetitos de una persona en acto espiritual, por medio de su asentación en el conocimiento del Dios omnipotente
y el deber de servirle en todo momento. La mesa sobre la cual se sirve la comida está identificada como el pensamiento judío tradicional con el altar del templo. Cuando el templo existía, los sacrificios aseguraban la expiación para el individuo. Ahora lo hace su mesa, según lo que dice Hagigá 27a. Esta fue la manera como lo explicó un sabio del Talmud. Esta identificación simbólica explica la costumbre difundida entre los judíos de no sentarse sobre una mesa, y explica también la costumbre de algunos de echar sal sobre el primer pedazo de pan que se come. Esta es la importancia de santificar de manera simbólica la mesa. Por eso uno no se debe sentar sobre la mesa, porque es un pensamiento que está identificado en el judío tradicional como el altar del templo. Cuando el templo existía, los sacrificios aseguraban la expiación para el individuo. Ahora lo hace su mesa, o sea, nuestras mesas donde compartimos en familia. Esto está en Hagigá 27a. Esta fue la manera como lo explicó un sabio del Talmud. Esta identificación simbólica explica la costumbre difundida entre los judíos de no sentarse sobre una mesa. Explica también la costumbre de algunos de echar sal sobre el primer pedazo de pan que se come. De la misma manera que se exigía a los sacrificios antiguos, o de sacar todos los cuchillos de la mesa antes de recitar la acción de gracias, porque cuchillos y espadas, símbolos de guerra y violencia, están prohibidos sobre el altar, que es símbolo de paz. Inclusive otra de las razones que explican la ablución ritual de las manos antes de la comida, que se efectúa no solo por razones de limpieza, sino que también simboliza la pureza ritual exigida en los sacerdotes cuando oficiaban en el altar. Aún durante la hora de la comida se nos instruye a elevar el nivel de la conversación como corresponde al simbolismo sagrado de la mesa. 3 personas que comen juntas y no intercambian palabras sobre la Torá es como si hubieran comido ofrendas paganas. Pero si 3 personas sentadas en una mesa comieron, hablaron algunas palabras de Torá, es como si hubieran comido en la mesa del Señor, según lo dice Avot 2.4. El Birkat Hamazon, la acción de gracias después de la comida, es de hecho la santificación mínima de esa exigencia, pero la imagen es siempre en términos de altar, y el mismo hecho de comer es una forma de ofrenda a Dios, en la que se recitan plegarias apropiadas antes de la comida. En razón de que la mesa es santificada por medio de bendiciones y plegarias que se pronuncian alrededor de ella, y por lo que ocurre en ella, se enseña al judío que inclusive cuando se sienta a comer debe tener conciencia de su Señor y servirle con fidelidad. De la misma manera que está prohibido llevar a ciertos animales al altar de Dios, está prohibido hacerlo sobre la mesa. Las leyes de Kashrut constituyen otro ejemplo de cómo el judaísmo insiste en que en todos sus caminos piensa en Él. Proverbios 3:16. En todos tus caminos piensa en Él. Pero eso no explica en forma suficiente por qué algunas cosas fueron prohibidas y otras no. ¿Fue solamente un capricho divino, o se hubiese logrado los mismos efectos disciplinarios y espirituales si lo que hubiera sido prohibido permitido y lo permitido prohibido? Los eruditos de la Torá observan también un significado especial en las regulaciones específicas. Mientras algunos vieron beneficios prácticos para la salud, otros atribuyeron a las regulaciones específicas solamente a razones morales más elevadas, acentuando el objetivo de la santidad que estaba también implícito en lo específico. Esos últimos consideran la prohibición de beber sangre, de comer carne y leche juntas, como una manera de alejar al judío del derramamiento de sangre y de la insensibilidad de sentimientos de otra criatura viviente. Pero ¿cómo explicar de otra manera la prohibición de no matar un animal y su cría en un mismo día, según lo que nos nombra Levítico 22:28? De igual manera, la inculcación de valores más refinados fue considerada en la base para la prohibición de comer cosas que reptan o se arrastran. El doctor Samuel Belkin, en su ensayo La filosofía del propósito, escribe que la filosofía religiosa del propósito enseña que ciertas comidas no están prohibidas
primariamente por razones de salud o higiene, aunque estas pueden ser un resultado beneficioso de la observancia, sino por una razón moral superior. Las comidas impuras bloquean el alma, impidiendo sus virtudes morales y espirituales. Y esto está escrito en el comentario de Sforno sobre la Torá Sforno en el libro de Levítico 11:2. A menudo se escucha en el comentario de los críticos de la Kashrut que dicen: lo que cuenta no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Me apresuro a agregar que lo que sale puede muy bien estar determinado en última instancia por lo que entra. Puede ser que en definitiva la comida que la gente ingiere, o quizás que sea aún más importante, la que se abstiene de ingerir, tenga influencia sobre el carácter de un pueblo, sobre algunos de sus valores y sensibilidad ético-moral. Críticos judíos, especialmente entre ellos reformistas, que eliminaron las disciplinas de Kashrut conjuntamente con todas nuestras demás pautas de la halajá, criticaron su observancia sobre la base que tiende a separarnos de los otros pueblos y de las otras religiones, difundiendo las relaciones sociales. Sin embargo, fuera de cualquier otro mérito o propósito que pudiera tener el Kashrut, también puede ser según nuestro entendimiento, parte de lo que el Todopoderoso determinó: barreras a la integración social general en un medio no judío. Lo son también respecto a los matrimonios mixtos y la asimilación. Podemos encontrar una conexión más explícita entre separatismo y Kashrut, de acuerdo a lo escrito en los siguientes versículos: yo soy el Señor vuestro Dios, que os ha apartado de los pueblos, por lo tanto vosotros haréis distinción entre el animal impuro y puro, según lo dice el Levítico 20, 24, 25. Es evidente que el abandono de la observancia del Kashrut fue un factor que elevó el número de los matrimonios mixtos y la asimilación. Cuando se elimina la necesidad de buscar servicios kasher, especialmente cuando los jóvenes se alejan del hogar durante cierto periodo de tiempo, se reducen las oportunidades de encontrar y desarrollar lazos de camaradería con otros judíos que requieren los mismos servicios. Al dejar de hacer valer las normas distintas judías en la vida diaria, se establecen automáticamente condiciones fértiles para la asimilación. La estricta observancia del Kashrut no es realmente una barrera para mantener relaciones cotidianas con personas de otras naciones y religiones, pero proporciona quizás lo suficiente para permitir que Israel conserve su carácter distintivo. Una nación pequeña que está obligada a luchar por su perpetuación y que debe librar siempre combate contra su absorción y asimilación a otros grupos más grandes, debe acoger con agrado todas las observancias y disciplinas que le permitan erigir algunas barreras contra su autoaniquilación. Me parece adecuado comparar la Kashrut con los cimientos de una casa. En sí y por sí mismo, los cimientos no son la casa. Una persona no puede residir en ellos, pero por otra parte, una casa construida sin cimientos o sobre cimientos débiles no es estable y puede derrumbarse ante la presión más ligera. Tampoco el Kashrut en sí misma representa un hogar judío, ni tampoco la vida judía, ni siquiera la santidad, que es su objetivo primordial. Pero todo el intento para construir un edificio semejante sin tomar en cuenta el Kashrut es hacerlo en forma deficiente. Sin el Shabbat, las fiestas, la vida familiar, las paredes, el techo, los muebles, etc. de nuestro edificio serán inestables y en peligro de derrumbarse por no existir cimientos adecuados. Sin el Kashrut, se pone también en peligro la instrucción religiosa y el desarrollo espiritual de los niños. Un padre que no siga las leyes de Kashrut y se emociona ante el niño que regresa al hogar de la escuela y que es capaz de recitar una verajá, la bendición por la comida, puede no darse cuenta que el niño está agradeciendo a Dios por una comida que Él le ha ordenado no comer. Si esta inconsciencia es una paradoja, es pasada por alto por los padres, resulta evidente para el niño cuando crezca. Salvo en casos excepcionales, no dejará de comer comida prohibida, sino que dejará de recitar la bendición. La conciencia religiosa espiritual temprana que los padres estaban ansiosos de que el niño tenga, quedará sin contenido.
La doble pauta practicada por algunos judíos tampoco estimula los propósitos y metas espirituales que implica el kashrut. Llevar un hogar kasher no es más desgraciadamente idéntico a observar el kashrut, comer como un judío en el hogar y como un gentil fuera del mismo. Conduce a la situación ridícula de que algunos judíos se preocupan más por lo que les sirven en sus platos que por lo que entra en sus estómagos. Desearíamos saber en cuántos otros terrenos de la vida podrán nuestros niños crecer que existen en un conjunto de normas para el hogar y otro para ser usado fuera del mismo. No condenaría este proceder como hipocresía, sino como un intento de aferrarse a algo. Es verdad que un poco es mejor que nada, pero ninguna de las razones que justifican la observancia del kashrut se cumplen a seguir a esta doble pauta, o de observar kashrut solamente en el hogar. En resumen, permítame decir que el kashrut por sí misma no representa la santidad, pero por parte integrante de una estructura general que tiende hacia una vida diferente, que incluye el Shabbat y las festividades, normas ético-morales y disciplinas que incluyen normas sexuales, la observancia del kashrut es un elemento indispensable. Hablemos ahora un poco sobre los alimentos prohibidos. En Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, 2 al 21, se enumeran los animales, peces y aves que está permitido comer y aquellos que está prohibido hacerlo. Están permitidos solamente los animales que poseen la doble característica de tener 1. Pezuñas hendidas y 2. Ser rumiantes. Todos los demás están prohibidos. Para que la posesión solamente de una de las características nombradas no sea considerada como suficiente, a los animales que poseen solamente pezuñas hendidas o aquellos que solo son rumiantes, se les individualiza por su nombre como prohibición. Animales prohibidos, esto incluyen el camello, el cerdo, la liebre, el tejón, etc. Los animales que poseen las características que permiten designarlos como puros son la oveja, la vaca, la cabra y el ciervo. Solamente los peces que poseen la doble característica de tener aletas y escamas están permitidos, todos los demás están prohibidos. Los mariscos comunes se encuentran en la categoría de prohibidos. Esta categoría incluye cangrejos, ostras, langostinos, almejas y langostas del mar, el pez espada y el tiburón. Tienen escamas dudosas y las autoridades religiosas posteriores lo colocaron en la lista de los prohibidos. Entre las aves, la Torá no da ninguna característica específica para distinguir entre las permitidas y las prohibidas. En cambio, se las identifica por su nombre y especie, siendo 24 en total. A partir de las aves enumeradas en la Torá, el Talmud deduce las características de las aves prohibidas. En su mayoría son las de rapiña o aquellas que consiguen su comida al estilo de las aves de rapiña. Esta incluye el buitre, el cuervo, el halcón, la lechuza, el avestruz, el pelícano, la cigüeña, la garza, etc. Las aves de corral permitidas han sido tradicionalmente identificadas y son la gallina, el pavo, el ganso, el pato y la paloma. Los animales anfibios y los insectos están prohibidos porque son seres vivientes que se arrastran o reptan sobre el vientre, como la serpiente, o que son un enjambre de cosas aladas, o que los considera en la categoría de los roedores o los lagartos, porque son abominación. No os contaminéis con ellos, dice Levítico 11, 42, 43. Manjares de sibarita, tales como anguilas, caracoles, serpientes, hormigas o diversos insectos, están prohibidos por la Torá. La Torá nombra a todos los animales permitidos para comer como tajor, puro o limpio. Estos son kasher, lo que significa adecuado y apropiado de acuerdo a la ley. Todos los animales prohibidos son denominados como tamé, impuro, contaminado, sucio. Son considerados también como sheketz, una cosa detestable, y como toevá, abominación. Esos son animales no kasher. El término trefá es por lo tanto aplicado comúnmente tanto a ellos como a cualquier otra carne
que no es apta ritualmente para ser ingerida de acuerdo a la ley judía. No hay forma de transformarlos en kasher. Han aparecido en el mercado productos vegetales o condimentos elaborados de manera que proporcionen un sabor artificial o una apariencia similar a ciertos alimentos prohibidos. Aunque estos alimentos son kasher, la utilización de términos tales como tocino kasher o langostinos kasher es objetable para el autor del libro, y los términos son contradictorios porque no puede hacerse nada para convertir el verdadero tocino o langostino en kasher. Este uso es engañoso y conduce a una confusión, por lo tanto debe ser evitado. Los productos que provienen de animales no kasher tampoco son kasher. Los huevos de aves no kasher están prohibidos. La leche de animales no kasher está prohibida. El aceite de peces no kasher está prohibido. La única excepción es la miel de abejas, que la Torá permite en forma específica. Quizás deba aclararse que las abejas producen miel de néctar de las flores. El código religioso judío incluye también algunas regulaciones meramente higiénicas. Cualquier alimento susceptible de perjudicar la salud no debe ser ingerido, aun si está permitido por otras reglas de kashrut. Esos alimentos están prohibidos por los rabinos sobre la base del peligro a la propia salud, sakaná. Se fundamenta esta prohibición en el pasaje bíblico: guardad pues muchos vuestras almas, Deuteronomio 4:15. Hablemos ahora sobre las exigencias de la shejitá. La Torá prohíbe comer cualquier animal puro en las categorías de animal o ave de corral, que haya muerto de muerte natural o haya sido sacrificado por cualquier método que no sea el ritual shejitá. Ninguna cosa mortecina comerás, Deuteronomio 14:21. Esas reses muertas así se denominan nevelá o trefá. Podrás carnear de tus vacas y tus ovejas, como te he mandado yo, y comerás, Deuteronomio 12:21. Lo que es sacrificado de acuerdo a estas instrucciones puede comerse, lo que no lo es está prohibido. Los detalles de este método autorizado de sacrificar animales para el consumo, conocido como shejitá, fueron transmitidos a través de la Torá oral. Es el único método de sacrificio por el cual los animales o aves puros conservan el kashrut y son aptos para ser comidos. Las exigencias de sacrificio ritual para el consumo se aplica solamente a los animales y a las aves, pero no a los peces. La Torá específicamente excluye a los peces cuando dice: se degollarán para ello todas las ovejas y todos los bueyes. ¿Se juntarán todos los peces del mar para darles abasto? Dice en Números 11:22. Este método del degüello ritual está concebido de tal manera que cause el menor dolor posible al animal y a la vez hacer salir de él la mayor cantidad de sangre posible. Consiste en un corte dado de ida y vuelta hecho en la garganta de forma rápida por medio de un jifero perfectamente afilado, y que debe tener una longitud adecuada, libre de las más mínimas melladuras o desigualdad. El movimiento veloz del cuchillo debe tomar solamente una fracción de segundo y seccionar rápidamente la tráquea, el esófago, los dos nervios vagos, como también ambas arterias carótidas y las venas yugulares. Todas las evidencias que están a nuestra disposición nos indican que tras un corte así se pierde casi inmediatamente la conciencia, a los 2 segundos después de la shejitá, que el corte en sí es indoloro, de la misma manera que cuando una persona se corta con una hoja de afeitar afilada no siente ningún dolor al primer momento y se da cuenta de ello más tarde. De acuerdo, cuando se ve la sangre o se raspa la herida, que no existe el menor dolor durante los segundos que siguen hasta que la conciencia se pierde completamente. Los más eminentes fisiólogos, patólogos y otros científicos calificados para juzgar sobre este tema han declarado que el método judío es absolutamente humano. Los métodos apoyados por las sociedades protectoras de animales para aturdir al animal antes de sacrificarlo pueden en realidad infligirle heridas y lo suficientemente graves para que lo conviertan en trefá. Este golpe aturde y debe ser preferido a las crueldades y al dolor inferido por la mayoría de otros métodos de sacrificio no kasher.
pero en relación con el degüello kasher, el corte de la shejitá puede considerarse en sí mismo como una forma efectiva de aturdimiento, porque su efecto es producir una insensibilidad inmediata. Fuera de lo humanitario de la shejitá, el método judío implica otra ventaja que lo distingue de la mayoría de los otros métodos. Asegura un derrame rápido y total de la sangre del animal, en vez de permitir que la sangre se coagule en el interior de este y entre la carne, lo que contribuye a respetar el mandamiento sobre la prohibición de la ingestión de la sangre del animal. El máximo derrame de sangre posee además numerosas ventajas higiénicas. El shohet no es únicamente un matarrife judío, debe ser una persona piadosa, debe poseer un conocimiento completo de los capítulos del Shulchan Aruch que detallan las reglas y prescripciones de la shejitá, así como debe conocer el estado de los órganos del animal que lo pueden convertir en trefá. Desde aprobar un examen estricto y de poseer un certificado debidamente extendido por las autoridades rabínicas para ejercer sus funciones de shohet. En razón de su piedad, instrucción y formación, a menudo el shohet es convocado para ejercer otras funciones religiosas, especialmente en las comunidades más pequeñas. El método judío de shejitá se remonta a la tradición bíblica que nos dice Deuteronomio 12:21. Sus detalles están elaborados en el Talmud, en el Julín 1:2 y codificados en el Shulchan Aruch en Yoredea 1:28. Ahora hablemos cómo hacer kasher la carne. Prohibición de la sangre. La Torá prohíbe el consumo de la sangre, inclusive si viene de animales y aves kasher. Esto no se aplica a la sangre del pescado. Además, ninguna sangre comeréis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será borrada de su pueblo. Levítico 7, 26 y 27, y también lo dice en 17, 10, 14. Para evitar que se viole la prohibición de comer sangre, esta debe ser removida previamente de la carne por uno de los dos métodos. El primero, el método de remojar la carne y salarla, generalmente llamando hacer kasher, y el segundo, el método de asar bajo las llamas en un horno o en una asadera eléctrica. En este proceso, la llama o el calor eléctrico extraen la sangre que se vierte al exterior. Para la carne y las aves se requiere cualquiera de los dos sistemas, ya sea el proceso de asar o de remojar y salar. Esto constituye un paso para que los animales y aves kasher que han sido sacrificados en forma adecuada sean aptos para ser comidos. Cuando la carne o las aves, aún de animales kasher, que han sido sacrificados en forma kasher, se cocina o se prepara de cualquier manera sin cumplir los prerequisitos necesarios para la remoción de la sangre, según la manera exigida, se convierte esa carne en trefá o no kasher. Durante la cocción, resuma la sangre de la carne y ésta se cuece en su propia sangre, que está prohibida, haciéndola de esta manera trefá y haciendo prohibido el contenido total de la olla o sartén, no solamente de esa parte, sino de todo. Ahora, si hablamos de hacer el kasher asando la carne, el asado no se debe realizar en una cacerola, sino en una parrilla que permita eliminar la sangre. Repito, no se debe realizar en una cacerola, sino en una parrilla que permita eliminar la sangre. La parrilla o asador en que se asa la carne no kasher no deben ser utilizados para asar la carne que ya ha sido hecha kasher. La carne cruda debe ser previamente bien lavada. Cuando está sobre el fuego debe estar ligeramente salada. Después de que la carne está casi lista, debe ser lavada en agua fría para extraer la sangre adherida. Esto para satisfacer las exigencias del proceso kasher. La carne es entonces calentada nuevamente o puede continuar el proceso de asarse de acuerdo con las pertenencias en otra parrilla o asador reservados para asar ya carne hecha kasher. El hígado, debido a que contiene tanta sangre, puede prepararse solamente por este método. El proceso de remojar y salar no se aplica en el caso del hígado y no debe ser utilizado. Ahora, haciendo la kasher por medio de remojo o salado. En primer lugar, la carne debe ser bien lavada bajo
agua fría y colocada después en un recipiente lleno de agua fría, donde debe remojarse por media hora. La carne debe estar completamente sumergida en el agua. Esto sirve para ablandar la carne. La carne que ha sido congelada en el refrigerador no debe ser salada hasta que se descongele y alcance la temperatura ambiente. Después del periodo de media hora en remojo, la carne debe ser cubierta totalmente por todos sus costados, en el caso de las aves por dentro y por fuera, con una mediana capa de sal gruesa. La sal del grosor adecuado para este objetivo se conoce como sal de cocina. La sal de mesa común es demasiado fina, ya que tiene la tendencia a disolverse y ser absorbida por la carne, en lugar de actuar absorbiendo la sangre de ella. La carne o el ave salada se coloca luego sobre una superficie plana que se mantiene inclinada en un ángulo tal que permita que la sangre se escurra. Y si se utiliza un escurridor perforado o un instrumento con aberturas como una parrilla para permitir que la eliminación de la sangre fluya, este no necesita estar inclinado. La carne o el ave se mantienen en la capa de sal por el periodo de 1 hora. En condiciones de emergencia el tiempo puede reducirse en un mínimo de 18 minutos. Después de este tiempo se puede eliminar la sal bajo el agua corriente. La carne o el ave están ahora listos para ser hervidos, fritos, asados. El asado se debe hacer en una parrilla o asador kasher. El recipiente o la fuente utilizada para remojar la carne o el ave no debe ser utilizada para ningún otro propósito. La carne debe ser remojada y salada lo más rápido posible después de ser adquirida. En todo caso, no debe hacerse más allá de las 72 horas después del sacrificio del animal, o desde la última vez que fue lavada. Esta información puede obtenerse del carnicero. Si hay una demora inevitable, la carne debe ser bien lavada con agua fría antes de que se cumpla el periodo de 72 horas. Esto es para evitar que la sangre se seque o se coagule en el interior de la carne, lo que convierte en inefectivo el remojo y el salado subsiguientes. Si la carne debe conservarse forzosamente más de 72 horas sin ser lavada o sin ser hecha kasher, ya no se puede ser más remojada ni salada. La sangre solo puede removerse entonces por medio del proceso de asar. Una yema de huevo encontrada dentro de una gallina debe también ser remojada y salada. Sin embargo, puede ser salada reparada del ave o de la parte superior del escurridor perforado. Además, esta yema nunca es considerada completamente parve y se puede comer junto a productos lácteos. Una vez finalizado el proceso de asado, de remojo y salado, se ha removido el excedente de la sangre. Lo que aún queda se considera como jugo de carne. Ahora, esta está preparada para ser hervida, frita, asada o preparada de cualquier otra manera, a medio hacer o bien hecho, de acuerdo a las preferencias. En los últimos años, la mayoría de las carnicerías kasher proporcionan un servicio adicional al consumidor si éste lo solicita. Estas hacen kasher, remojo y salado desde la carne para el cliente. Este servicio, recientemente introducido, elimina muchos los inconvenientes como el del ama de casa para preparar carne kasher. En algunos casos se cobra una pequeña suma por este servicio, pero en general es gratuito. Pero debe recordarse que el carnicero no hace kasher la carne a menos que se lo solicite, y si no lo hace es deber del ama de casa hacerlo. La carne fresca, congelada, empaquetada como kasher es siempre remojada y salada en la planta procesadora, y esto está indicado en el envase. Es recomendable que toda la carne que está destinada en el congelador se haga kasher por remojo y salado antes de ser guardada y congelada. Esto permite al ama de casa preparar la carne inmediatamente después de que se haya descongelado, de la manera deseada. Y si fuese congelada sin ser primero hecha kasher, lo mejor es asar la carne después de haberla descongelado. Es decir, que si se va a guardar la carne en el congelador, es primero hacer el proceso de salado
para poder verla kasher y no después. Si se hace después de estar congelada es mejor asarla. La carne para picar o molder debe ser hecha kasher antes de ser molida. Si la carne es molida antes de ser remojada y salada, ya no puede ser ingerida y no puede considerarse kasher. Si se la cocina en una cacerola o se la asa en un sartén, el utensilio o vajilla se convierte en trefá. Voy a repetir esto: la carne para picar o moler debe ser hecha kasher antes de ser molida. Si la carne es molida antes de ser remojada y salada, ya no puede ser ingerida y no puede considerarse kasher. Si se la cocina en una cacerola o se la asa en un sartén, el utensilio o vajilla se convierte en trefá. Está prohibido utilizar un huevo que contenga un coágulo de sangre. Por eso los huevos utilizados para cocinar u hornear deben ser cuidadosamente inspeccionados previamente para detectar los posibles coágulos. Pero hablemos ahora cuál es el rol del shohet y del carnicero kasher. Aunque el consumidor de artículos kasher debe saber que existen muchos otros complejos de leyes referentes a las condiciones que pueden convertir en trefá un animal kasher que ha sido sacrificado en forma adecuada, el shohet y los rabinos que supervisan la faena de la carne deben poseer un conocimiento completo de estas leyes. Ahora, es necesario que el shohet examine cuidadosamente los pulmones y otros órganos internos del animal después de sacrificado, especialmente si hay razones para sospechar de que no cumple con todos los múltiples y complejos criterios de salubridad, tal como están establecidos por los códigos de la ley judía. Decoloración, enfermedades, heridas internas, fracturas de miembros, convierten a menudo un animal en trefá, de acuerdo a la ley judía. El carnicero kasher debe también ser un buen profesional y tomar precauciones especiales para preservar el kashrut de la carne que se le entregó. La carne fresca, por ejemplo, no fue remojada y salada, no puede ser conservada más de 72 horas después del sacrificio del animal sin ser lavada. Si se la conserva por periodos más prolongados, debe repetirse el lavado cada 72 horas. Esto es para evitar que la carne se seque y se coagule, haciendo de manera ineficaz el remojo y el salado subsiguientes. A menudo que el carnicero venda su carne dentro del periodo de tiempo especificado, debe tener conciencia del lavado. Debe poseer también buena habilidad para extirpar o eliminar ciertos vasos sanguíneos, nervios y tendones grasosos que no deben ser comidos. Esto debe hacerse antes de que la carne sea hecha kasher. Debe contarse con el carnicero que el carnicero cumpla con estas responsabilidades, no solo con habilidad, sino también con honestidad. El consumidor debe asegurarse de que el carnicero kasher al que se le compra se encuentra bajo supervisión rabínica competente, generalmente asegurada por un certificado de kashrut, que debe estar expuesto en forma visible. La carne congelada kasher u otros productos procesados de carne pueden comprarse generalmente en mercados de alimentos no supervisados, pero estos solamente si vienen completamente envueltos y empaquetados, y el envase está marcado en forma legible con una certificación de kashrut del producto por una autoridad rabínica competente o por una comisión de kashrut. Hablemos ahora un poco sobre la mezcla de la carne y la leche. A partir del mandamiento repetido 3 veces en las escrituras de que no cocerás el cabrito en la leche de su madre, lo vemos en Éxodo 23:19, 34:26, en Deuteronomio 14:21. Onkelos, que generalmente se ciña al texto hebreo, traduce esto como no comeréis carne y leche. La ley oral deduce la prohibición de cocinar carne y leche juntas, como la prohibición de comer tal mezcla de carne y leche, de obtener cualquier beneficio de esta mezcla de carne y leche. Aunque la leche que provenga de un animal kasher está permitida, es precisamente esa leche kasher la que la Torá prohíbe cuando está mezclada con carne de vaca, oveja o cabra kasher. Las ordenanzas rabínicas se promulgaron como vallas para salvaguardar las observancias de este mandamiento, y estas se reflejan en las prácticas observadas en un hogar kasher. Aunque en un comienzo las aves no fueron incluidas en la prohibición bíblica, un decreto rabínico extendió la prohibición de mezclar carne y leche también a las aves.
De esta manera, la utilización del término carne se refiere también a las aves en todos sus casos. Los términos carne, en yiddish que se dice fleishing y en hebreo basar, o leche, que en yiddish se dice milhik y en hebreo se dice halaf. Para el propósito de estas leyes religiosas se refieren no solamente a la carne y a la leche en sí y a los productos que contengan ingredientes de carne o leche, sino también a las grasas de carne o de leche y a los productos elaborados con ellas. Un producto alimenticio que no contenga ni carne ni leche y que no deriva de ninguno de estos dos es neutro. La palabra en yiddish se llama parve, o sea, parev, que es parve, o la palabra en hebrea se conoce como stam. Se utiliza para describir esta tercera categoría. La categoría neutra, parev, incluye, o sea, parve, incluye 1. Todo lo que crece en la tierra como hortalizas, frutos, nueces, café, especias, azúcar, sal. 2. Todos los peces kasher. Y 3. Huevos. Y 4. Artículos elaborados con productos químicos. Los alimentos parev o parve pueden comerse o cocinarse juntamente con productos lácteos o con carne. Los productos de la carne y los lácteos no deben cocinarse o servirse con los mismos recipientes, aun si no son servidos al mismo tiempo. Todo recipiente que ha sido utilizado para la preparación de ambos, carne y leche, aun si no fuese hecho al mismo tiempo, y de esta manera absorbió pequeñas cantidades de carne o de leche, se convierte en no kasher. Por lo tanto, es necesario tener utensilios de cocina y de comida preparados para los platos lácteos y los de carne, platos, vajillas y cubiertos, todo tiene que ser separado, para lácteos y para carnes. Estos deben estar marcados adecuadamente y distinguirse fácilmente unos de los otros por el color, el diseño, la forma o el tamaño. La comida kasher, carne o lácteos o parve, cocinada en recipientes que fueron utilizados indiferentemente tanto para carne como para leche, se convierten en no kasher y está prohibido. Hay que separarlos. Un periodo de tiempo específico debe transcurrir desde que se ha comido carne hasta poder comer un producto lácteo. Un periodo de tiempo específico debe transcurrir desde que se ha comido carne hasta poder comer un producto lácteo. En los códigos existen opiniones diferentes acerca de la extensión del periodo de espera para esto. Las prácticas aceptables la extienden desde un periodo de 3 horas hasta uno de 6 horas. Las razones para este periodo de espera es la de dar tiempo para que se descompongan los residuos de grasa que se adhieren al paladar y que no se pueden enjuagar fácilmente, y las partículas de carne alojadas en las cavidades de los dientes. Lo contrario no es necesario. Después de que una persona comió productos lácteos, puede enjuagarse la boca con agua, comer un sólido neutro como pan, o sea un parve, y proceder de inmediato a comer carne, si primero tomó leche. La razón es que los productos lácteos no poseen las características grasosas de la carne ni tampoco se alojan entre los dientes. Si se trata de un producto lácteo que posee estas características, como quesos duros, se requiere entonces el mínimo periodo de espera que después de haber comido productos provenientes de la carne. Una persona enferma o un niño muy pequeño pueden reducir el periodo de espera a 1 hora, si fuera necesario, siempre que tenga cuidado en lavar la boca y los dientes en forma minuciosa, y siempre que se pronuncien las plegarias finales después de la comida de carne, para señalar claramente que el segundo periodo de comida no es una continuación de la comida de carne. Un alimento parve cocinado en un recipiente para carne puede servirse con una comida de carne, pero no debe ser ingerido junto a productos lácteos. Esto, sin embargo, no lo convierte en fleishing, y está permitido comer productos lácteos inmediatamente después. El fregadero de la cocina, a menos de que existan 2 fregaderos, se convierten de hecho en no kasher, ya que absorbe los remanentes de la carne y la leche. Los platos de la carne o leche no deben ser sumergidos directamente en el fregadero de la cocina o en un mismo sumidero. Esto convertiría la vajilla en no kasher. Aun si los platos de carne y leche son sumergidos juntos al mismo tiempo, para sumergir los platos deben utilizarse recipientes que puedan ser introducidos en los fregaderos.
Los recipientes deben ser diferentes para la carne y para la leche. De la misma manera, deben utilizarse rejillas de plástico de diferentes colores para amontonar los platos. La máquina lavaplatos puede ser utilizada indistintamente para platos de carne o leche, si se adquieren nuevos juegos de rejillas sobre la que se han de colocar los platos y los utensilios, reservando el tipo para la vajilla de carne y otro para el de la leche, dejando funcionar la máquina vacía entre el tiempo que se utiliza para una vajilla de carne y la de leche y viceversa. El funcionamiento en vacío no requiere un ciclo completo, basta un ciclo de lavado con detergente. Otras autoridades rabínicas que juzgan el problema en forma más estricta y no autorizan la utilización de la misma máquina aún bajo condiciones arriba indicadas. ¿Qué quiere decir? Que los rabinos a veces prefieren que no se laven los utensilios bajo esta norma, preferiblemente lavarlos por separado en fregaderos independientes, y si solamente tiene uno debe poner como un cobertor, un balde plástico o algo que quepa en los platos, de tal forma que cuando lavó unos lo retire y luego ponga el otro para lavar los lácteos. Eso es de forma separada, siempre y cuando no haya sino un solo fregadero. Ahora, es una práctica frecuente asignar pasadores de color a forma o determinados para platos de carne y de otro color en forma de los platos lácteos. Esta es una práctica adecuada para que un reparador utilizado para secar platos de carne pueda ser utilizado como vocación y la próxima vez para un plato lácteo y viceversa. Si es necesario, cualquier repasador recién lavado puede ser utilizado tanto para carne como para leche. Es una práctica frecuente asignar repasadores de color o determinados para los platos de carne y otro de color en forma para los lácteos. Esta es una práctica adecuada que evita que el repasador utilizado para secar los platos de carne pueda ser utilizado por una equivocación en la próxima vez que se va a limpiar un plato de lácteo o viceversa. Estos repasadores son trapitos que utilizamos para poder limpiar la vajilla para secarla. Se conoce como un repasador. La idea es que después de que usted los vaya secando, utilice uno para lácteos y otro para carnes. Es bueno separarlos. Cuando se sirve a una persona una comida de carne y otra una láctea sentados a la misma mesa, debe diferenciarse claramente entre ellos, como por ejemplo utilizando diferentes manteles o poniendo manteles individuales para cada uno de ellos. El uso de sustitutos de la leche o la manteca con la carne, el desarrollo de productos totalmente vegetales que parecen y tienen el mismo gusto, los productos lácteos, y que están destinados a sustituirlos, como la manteca, la crema, el helado, etc., aumentó la posibilidad de variación en la preparación de comidas kasher. No existe objeciones halágicas para el uso de la preparación de comidas de carne o para comerlos juntos con estas, pero debido a que pueden confundirse por sus contrapartes, es importante evitar que lo que los sabios denominan la apariencia de transgresión. Para propósitos de identificación es conveniente que se guarden y sirvan en una envoltura o paquete de fábrica o cualquier otro recipiente que señale claramente que es un contenido parve. No todas las cremas para café denominadas no lácteas son realmente tales de acuerdo a las leyes de Kashrut. Algunas tienen caseinato de sodio derivado de la leche, lo que la convierte en un producto lácteo que no debe ser utilizado como comida de carne. En el uso común se ha confirmado que el vidrio es un material no absorbente, por lo tanto no está prohibido el uso ocasional de platos de vidrio para servir tanto carne o leche. Sin embargo, utilizar un solo juego de platos de vidrio como un sustituto para la práctica tradicional no es aconsejable y no se debe aceptar como algo usual. Es mejor separarlo. Los vasos de vidrio pueden ser utilizados cuando se come carne y leche, pirex o una vajilla similar utilizada para cocinar u hornear, y no pueden ser intercambiadas para la carne y la leche. La acción del calor intenso las hace susceptibles a la absorción. Por eso tampoco es mejor
diferenciar, o sea, es mejor diferenciar todo esto. Cuando se adquieren alimentos o se preparan comidas, es importante observar ingredientes que las componen a estos alimentos para tener la plena certeza del kashrut del producto, que sea milhik, fleishik o paref, ya que sea leche, carne o parve. La fabricación de alimentos alcanzó en la actualidad un alto grado de diversificación y las prácticas de etiquetar que pueden confundir al consumidor kasher. Por ejemplo, mono y diglicéridos o emulsivos pueden fabricarse indistintivamente de grasas vegetales o animales. Pueden ser por lo tanto kasher o trefá. La lactosa puede fabricarse de leche o de melaza, por lo tanto puede ser lácteo o puede ser parve. La palabra grasa casi siempre indica manteca de cerdo o de otros animales. Esta es la razón por la que cada vez es más importante buscar un certificado de kashrut de confianza o buscar alimentos en lugares donde tienen estos certificados de kashrut, no en tiendas común y corriente. Por eso los judíos no hacen mercado en cualquier tienda, a menos de que conozcan cómo diferenciar estos productos. Pero existen también varias prohibiciones diversas. Por ejemplo, la Torá prohíbe el nervio ciático, conocido en hebreo como guit hanashé, que se encuentra en el cuarto trasero del animal. Si está extraído este tendón y los vasos sanguíneos adyacentes, puede ser comido el cuarto trasero del animal. La extracción de este tendón fue realizado en algunas comunidades judías a través de la historia y hoy en día es hecha en Israel. En América no resulta económico para la industria de la carne invertir mucha mano de obra y tiempo en la extracción de este tendón, tarea que consume tiempo. No hay muchos carniceros que posean la habilidad necesaria, la habilidad exigida para esta tarea, y existe un vasto mercado para la carne no kasher. Por lo tanto, la totalidad del cuarto trasero de los animales sacrificados de manera kasher se corta y se vende con la carne de animales sacrificados no kasher, pues un judío comerá el cuarto trasero del animal kasher solo después de que se le haya extraído el tendón prohibido. La Torá prohíbe también la grasa conocida como jelef, cebo extraída del animal por el carnicero kasher. Ningún cebo de buey, ni de oveja, ni de cabra comeréis, lo dice el libro de Levítico 7, 23 y 24. Esta grasa prohibida, que rodea los órganos vitales y el hígado, se distingue de la grasa permitida que se encuentra alrededor de los músculos y debajo de la piel, conocida como shuman. Aunque la Torá no especifica por qué existe una diferencia entre ambas grasas, es interesante notar que las investigaciones bioquímicas recientes han observado que existe una diferencia entre los dos tipos de grasa. La ley de la Torá prohibió beber vino que haya sido utilizado en relación con un fin idolátrico. Ese vino se denomina Yain Nesej. El mero contacto del vino con un idólatra en cualquier etapa de su preparación es suficiente para convertirlo en prohibición. Aparte del hecho de que todo lo utilizado para ceremonias idólatras le fue prohibido al judío, hay otro factor para esta prohibición. Es el propósito adicional de alejar al judío del contacto con convites con no judíos. Ahora, si bien la ley judía actual no considera como Yain Nesej el vino que estuvo en contacto con no judíos, las ordenanzas rabínicas extendieron la prohibición a vinos no judíos ordinarios, Stam Yeinam. Esta restricción es levantada si el vino es servido previamente. Los vinos que no se fabrican de uvas sino de otros frutos o órganos fermentados no están incluidos en ninguna de las restricciones bíblicas o rabínicas. Ahora, hablemos un poco sobre los alimentos kasher en recipientes no kasher y de comer afuera. Todo alimento kasher hervido, asado, horneado o frito en un utensilio, trefá, que haya sido utilizado para carne, ave o pescado no kasher o que haya sido utilizado indiscriminadamente para carne o lácteos,
se convierte en no kasher y no debe ser ingerido. Todo alimento kasher preparado en forma adecuada en una vajilla kasher que se sirve caliente en un plato no kasher previamente utilizado para carne, ave o pescado no kasher o utilizado indiscriminadamente para carne y lácteos se convierte en no kasher y no debe ser comido. El principio legal básico seguido de los casos anteriores es que por la acción del calor el alimento kasher absorbe restos de alimentos prohibidos, incluso de un recipiente que en lo además está limpio. Aunque los sabios del Talmud vivieron mucho antes de que la química se convirtiera en ciencia y antes de que fueran elaboradas las teorías de la química, su juicio está confirmado actualmente por el hecho de que las relaciones químicas y la activación e interacción de las moléculas diferentes de cuerpos tienen un lugar solamente por la acción del calor. El mencionado principio legal es también la base para la regla de que cuando un alimento kasher frito entra en contacto con un utensilio no kasher, frío y limpio, el alimento no se contamina por la sustancia. Este sigue siendo kasher y puede ser comido. La única excepción ocurre cuando la comida kasher consiste fundamentalmente en condimentos muy fuertes, como por ejemplo la mostaza. Esta facilidad proporciona oportunidades de comer a los judíos observantes que se encuentran lejos de su hogar o de un restaurante, hotel o un hotel kasher, o que están invitados en un hogar no kasher. Estos platos pueden comerse aun si se sirven en utensilios no kasher. Un posible menú de esta categoría puede incluir frutas, obviamente frutas frías, legumbres frescas, fruta envasada, pescado kasher envasado, atún o salmón. Algunos productos lácteos como la leche, la crema y la manteca, aún en cereales desecados, que se obtienen fácilmente en casi todos los lugares del mundo. Algunas autoridades consideran también permitido el café, té o chocolate calientes, ya que el café o el agua caliente se preparan y sirven en recipientes utilizados exclusivamente para este propósito, como son cafeteras o las teteras, que son solamente utilizadas para estos mismos propósitos. En lugares en que se sirven comidas y donde se utilizan utensilios especiales para hervir los huevos, tienen vigencia la misma facilidad. Sin embargo, huevos cocinados en recipientes trefá son en sí mismos trefá. La cáscara del huevo no es una barrera contra la contaminación, porque es porosa y absorbente, por lo tanto, es considerado trefá. Si se hace un utensilio no kasher. Debe tener cuidado cuando se compra pan. La mayoría de los panes europeos no contienen generalmente ingredientes trefá, sino solamente harina y agua, y pueden confiarse en ellos en caso de emergencia, aunque la manteca de cerdo no se utiliza en realidad como ingrediente, sino que generalmente se la usa para engrasar las asaderas, convierte a estas en trefá. O puede suceder que las mismas asaderas se utilizan para hacer productos con manteca de cerdo, se utilizan o para otros sin manteca de cerdo. A menudo los panes blancos se enriquecen con leche, lo que los convierte en un producto lácteo y limita el por sí su uso. Aun si el problema de la manteca de cerdo se deja de lado, tortas, galletas, pasteles generalmente son hechos también con manteca de cerdo o con grasas animales. Si se ordena frutas o ensaladas de verduras en un establecimiento no kasher, debe tomarse la precaución de saber que no se le agregaron salsas no kasher o aceites elaborados de peces no kasher. Debe tenerse conciencia de que estos son los límites extremos de lo que se puede comer en un lugar no kasher. Judíos devotos deciden a menudo no aprovechar estas facilidades permitidas y restringen aún con más severidad la comida en lugares no kasher. Cuando viajan llevan consigo su propia comida, pero felizmente hay restaurantes kasher en casi todas las ciudades importantes. También se proporcionan alimentos kasher si se los solicita cuando se hacen las reservas de pasajes en todas las aerolíneas y en muchos barcos de pasajeros. Al momento de hacer la reserva, se indica a la persona que le está haciendo el check-in de que el alimento que usted quiere consumir durante el viaje sean productos kasher. Las facilidades permitidas deben solamente ejercerse cuando se viaja, cuando se visita un hogar privado no kasher,
judío o no judío, o cuando se recibe una invitación a funciones públicas bajo auspicios de no judío. En esas circunstancias, el judío afirma su judaísmo en las disciplinas de su fe cuando limita su menú de manera indicada. Esto es lo que le separa a aquellos que no encuentran bajo los términos del pacto. Estas facilidades no deben ser aceptadas cuando se recibe una invitación a una cena no kasher, auspiciada por una organización judía o por toda organización que participe solamente en miembros judíos o que sea ofrecida por una familia judía en celebración de alguna ocasión solamente. Bajo estas circunstancias, el pueblo observante, que se conforma con una ensalada de frutas, mientras que sus correligionarios menos observantes comen carne trefá, aves trefá o pescado trefá, permite que se le trate como un ciudadano de segunda clase entre sus propios hermanos. Entre los judíos no tiene necesidad de afirmar su judaísmo observando los valores judíos o los que todos están sujetos por el pacto, y tampoco debe ser sometido a la vista de correligionarios judíos violando los mandamientos sagrados frente a sus ojos. Toda organización judía o toda familia que muestre tan poca consideración por el invitado observante o que se está insensible a sus sentimientos y organizan las cosas de tal manera que pueda participar en pie de igualdad en virtud de su conciencia o deber religioso, deberá esperar que tal invitado decline la invitación. Es mejor declinar una invitación. Vamos a mirar algo sobre los métodos de hacer kasher la comida, o los utensilios, perdón. Cuando por error un recipiente o un utensilio para carne se utiliza para un producto lácteo o viceversa, el recipiente o utensilio puede convertirse en no kasher. Esto depende de las circunstancias, aunque siempre se convertirá en no kasher. Si pasa por un proceso de calor o cuando el contacto aún en el frío se prolonga por un periodo de más de 24 horas, lo mismo se aplica si la comida trefá es preparada involuntariamente en un recipiente o un utensilio kasher. En esas circunstancias es posible a veces hacer kasher, es decir, volver nuevamente kasher el recipiente o el utensilio. Esto es posible hacerlo por varios procedimientos. Los procedimientos utilizados para hacer kasher son variados. Esto puede ser hecho sumergiendo el utensilio en agua hirviendo o volcando el agua sobre este recipiente, pasándolo por el fuego hasta que se ponga al rojo, enterrándolo en la tierra, etc. Esto depende de la manera como se lo use y de cómo resultó contaminado. Recipientes utilizados para líquidos calientes se escaldan con agua hirviendo. Recipientes utilizados sin agua sobre el fuego, sartenes, asaderas, hornos, parrillas, se limpian al rojo vivo, es decir, sometiéndolos al recipiente al calor del fuego. La mayoría de los utensilios de metal y de madera, las autoridades rabínicas israelíes, también incluyen el plástico en este tipo y pueden ser convertidas en kasher. Porcelana, esmalte, arcilla no pueden ser convertidas en kasher nuevamente, por ningún medio. Tampoco es posible convertir en kasher utensilios que posean ranuras, espacios estrechos o partes pegadas con grietas difíciles de alcanzar en un primer lugar porque no pueden ser limpiados a fondo. El procedimiento básico y las reglas para hacer kasher con agua hirviendo son las siguientes. El elemento que debe ser convertido en kasher debe lavarse y fregarse al fondo en primer lugar. El elemento que se debe convertir en kasher y el recipiente por el cual debe sumergirse el elemento no deben haber sido utilizados por lo menos 24 horas antes. Debe sumergirse en el agua hirviendo, se extrae del agua hirviendo y se enjuaga en agua fría. Si el elemento que debe convertirse nuevamente en kasher es una cacerola que no puede sumergirse en un recipiente más amplio, en lugar del tercer paso, se llena la misma cacerola con agua hasta el borde y se hierve hasta que el agua se vuelque. Cuando el procedimiento de hacer kasher es por calor al rojo vivo, se aplican las mismas reglas, con la diferencia de que en lugar de sumergir el elemento, se le sostiene sobre el fuego hasta que se vuelve rojo. Hornos y asaderas utilizadas previamente para cocinar no kasher pueden transformarse en kasher por medio de una limpieza a fondo y fregándolo
por todas las partes visibles, seguido por el encendido del horno a máxima temperatura durante media hora. El mismo procedimiento se utiliza cuando se prepara para Pesaj y se convierte en hornos y asaderas en kasher le Pesaj, es decir, de Hametz a Pesach Dig. En resumen, la vajilla o recipiente pueden ser vueltos nuevamente kasher. Los procedimientos a utilizarse dependen totalmente de la naturaleza del utensilio y de la manera que se convirtió en trefá, en no apto. Siempre es aconsejable consultar a una autoridad rabínica calificada en estos asuntos para determinar la mejor manera de corregir el error. Y bueno, esto es todo lo que nos habla el rabino sobre el kashrut. Recordemos que esto es un estudio hecho por el rabí Hayi Halevi Donen. Lo encuentran en su libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.